Hay historias que parecen cuentos de hadas y hay vidas que parecen castigos. Pero este caso aquí es una mezcla de los dos. Era un lunes bravo, de esos en los que el cielo ni siquiera se aclara, y en medio de la llovizna, con el periódico arrugado sirviendo de refugio y el estómago sonando más fuerte que un ruiseñor herido, allí estaba él, Juanito, 10 años, flaco como promesa de político, pero con los ojos más vivos que un rayo en cielo despejado. Se quedaba frente a un restaurante elegante de la ciudad, donde los autos brillaban más que alma lavada, y los hombres llevaban corbatas más caras que toda su casa, si es que tuviera una, ¿no? Juan no pedía limosna, ofrecía servicio, como decía con orgullo. «Lustros zapatos, patrón, los dejo más brillantes que pensamiento bueno». El niño ya había aprendido que el mundo mira distinto a quien sirve con lo que tiene. Ahora, escucha esto. Esa mañana, un auto negro se detuvo. Grande, vidrios polarizados, de esos que parecen que cargan gente que no toca el suelo. Bajó de allí un hombre elegante, traje impecable, cabello que parecía pintado con pincel y un reloj que podría comprar 3 vidas de Juan. Juan corrió hacia él, trapo en mano, sonrisa tímida. «¿Puedo lustrar los zapatos, señor?» El hombre lo miró. Lo midió con los ojos de quien no ve, solo evalúa. «Puedes». Y estiró la pierna, impaciente. Juan se agachó. Se arrodilló en el suelo mojado, sin quejarse. Comenzó el ritual como si estuviera lustrando una corona. Cuidadoso, silencioso. Y fue en ese silencio que el hombre lo miró y se congeló. «¿Cómo te llamas?» «Juan, señor». «¿Y tu madre?» «No la conocí. Me crié en un albergue, me salí de ahí a los 7. Ahora me las arreglo». El hombre pareció tragar en seco. La mano tembló. El reloj brilló. El zapato quedó inmóvil. Pero su corazón, ese parecía querer huir de ahí. Juan terminó el trabajo y dijo sonriendo: «Listo, está como nuevo». El hombre metió la mano al bolsillo, sacó un billete grande, muy grande, y se lo entregó. «Guárdalo, pero no lo gastes en tonterías». Juan abrió los ojos, quiso rechazarlo, pero el hambre no lo dejaba ser demasiado orgulloso. «Gracias, señor». «¿Y dónde vives?» «Ahí detrás de la terminal, pero solo cuando viene la policía a echarnos». El hombre no respondió. Entró el auto, se quedó ahí quieto, encendió el motor, lo apagó, miró por el retrovisor y por primera vez en muchos años lloró. Sí, dicen que el mundo gira, y a veces gira con fuerza. Lo que Juan no sabía era que ese hombre sabía más sobre él de lo que parecía. Pero eso ya es asunto para el próximo capítulo. Hay gente que nace con un apellido más pesado que el plomo, y una culpa que no se va ni con agua bendita. Su nombre era Otavio Brandão, empresario, dueño de cadenas de hoteles, estaciones de servicio, tierras y silencios. Muchos silencios. De esos que uno aprende a cargar como si fueran parte del cuerpo. Un hombre que tenía todo lo que el dinero puede comprar, menos de lo que él quería olvidar. En su juventud, Otavio era lo que llaman un espíritu libre. Rico, mimado e inconsecuente. Pasaba por las mujeres como quien atraviesa un charco, sin mirar atrás y salpicando a todos alrededor. Y en uno de esos días, ensució de verdad. Era verano cuando conoció a Marina, una muchacha sencilla. Trabajaba como asistente en la hacienda de sus padres. Ojos de jabuticaba, sonrisa fácil y un modo que desarmaba hasta el perro más bravo. Él se encantó, pero no amó, solo jugó. Ella sí. Amó con el cuerpo, el alma y el futuro. Creyó en las palabras dulces, en los procesos susurrados en la noche, en los abrazos escondidos detrás del corral. Y cuando descubrió que llevaba un hijo suyo, fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. Otavio lo negó. Dijo que no podía ser, que debía ser de otro, que ella estaba loca
Y sus padres, al saberlo, echaron a Marina, sin derecho a nada, sin escucharla, sin acogerla, como si fuera basura. Años después la culpa golpeó, pero entonces ya era tarde, o por lo menos eso él creía, porque ese día, ahí en la acera mojada, cuando vio los ojos de Juan, sintió como si el tiempo retrocediera. Esos ojos eran de ella, idénticos, como si el pasado hubiera vuelto a cobrar. Otavio pasó el día inquieto. Canceló reuniones, pospuso almuerzos, se encerró en su oficina mirando a la nada. Por la noche volvió al restaurante, el mismo coche negro, el mismo lugar, pero Juan no estaba. «Estás perdiendo la cabeza, Otavio», se dijo a sí mismo. Puede que sea solo coincidencia, pero en el fondo lo sabía. No lo era. Al día siguiente llegó más temprano, y allí estaba Juan, con la misma camisa gastada, el mismo brillo en la mirada cansada. «Hola, señor. ¿Quiere que le lustre otra vez?» Otavio lo miró. Respiró hondo. Se sentó en el banco de la plaza al lado. «No, hoy solo quiero conversar». Juan se quedó desconfiado. La gente rica no conversa con gente como él. «¿Sobre qué?» «Sobre ti. Sobre tu vida». Juan se sentó en el suelo él mismo. Abrazó las rodillas. «No hay mucho que decir. Me despierto, intento comer, lustro zapatos y duermo tratando de olvidar». «¿Y tu padre? ¿Nunca lo conociste?» El niño rió. «De esos que duelen. Me dijeron que era un canalla, que abandonó a mi mamá antes de que yo naciera, pero no lo juzgo. Hay gente que desaparece porque no vale nada, y hay gente que desaparece porque tiene miedo». Otavia sintió esa frase como un martillo en el pecho. «¿Y tu mamá?» «Murió cuando yo tenía 3 años. Ni me acuerdo de su rostro, solo de su olor. Lavanda con jabón, como ropa tendida al sol». Otavio cerró los ojos. Marina usaba ese perfume. El silencio entre los dos fue tan profundo que se podía oír el corazón latir. O tal vez era solo el arrepentimiento haciendo eco. «Si te dijera que quizás conozco a tu padre, ¿qué harías?» Juan frunció el ceño. «No sé. Depende. Si es alguien malo, prefiero seguir solo. Si es alguien bueno, tal vez le preguntaría por qué me dejó». Otavio no respondió. Se levantó y solo dijo: «Mañana a la misma hora vuelvo». Y se fue, sin mirar atrás, pero esta vez con los ojos húmedos. Sí, dicen que quien busca encuentra, pero nadie avisa que lo que uno encuentra puede ser peor que lo que perdió. Esa noche, Otavio no durmió, no porque la almohada fuera mala, era de plumas de ganso, cara, importada, sino porque su conciencia, esa sí, era dura como piedra y fría como el mármol de la tumba de Marina. Pasó horas revolviendo cajas viejas al fondo del armario, documentos, contratos, fotos desteñidas, y entonces la encontró. Una carta, la única que Marina envió años atrás, antes de morir en el parto, nunca abierta. La había guardado, como si guardar fuera lo mismo que enfrentar, pero no lo era. Con manos temblorosas rasgó el sobre amarillento y leyó: «Otavio, no te escribo para pedir nada. Ya acepté que nuestro hijo nacerá sin padre, pero escribo porque en el fondo todavía creo que hay algo bueno en ti. El bebé se llama Juan. Elegí ese nombre porque significa gracia de Dios. Y aunque lo he perdido todo, Él es la gracia que quedó. Si algún día cambias, si algún día lo extrañas, sabe que Juan tiene tus ojos y un corazón que merece ser amado. Marina». Otavio se derrumbó. Lloró como un niño. Esas palabras antiguas, sencillas, tenían más poder que cualquier discurso bonito. Al día siguiente volvió a la plaza. Juan ya estaba ahí, lustrando los zapatos de un señor gordo y malhumorado. Otavio esperó.
y cuando el niño terminó, le hizo una seña. ¿Vamos a dar un paseo? Juan lo miró con desconfianza, pero fue. Caminaron por las calles del centro, sin rumbo, sin prisa, hasta que Otavio se detuvo frente a una vitrina llena de juguetes caros. Elige uno. ¿Qué? Lo que quieras. Elige. Juan abrió los ojos como si alguien le pidiera que eligiera una estrella del cielo. Yo no necesito juguetes. Todo niño necesita. Juan dudó. Señaló un carrito de madera, simple pero bonito. Otavio lo compró. Ahora respóndeme algo, dijo Otavio agachándose a su altura. Si descubrieras que tu padre está cerca, que te está mirando en este momento, ¿qué le dirías? Juan se puso serio. Lo miró profundamente a los ojos. Le preguntaría por qué tardó tanto. La frase atravesó a Otavio como cuchillo caliente en mantequilla. No respondió, pero en este instante decidió no podía seguir huyendo. A la mañana siguiente mandó preparar una habitación en una de sus casas, la más pequeña, la más sencilla, pero aún así más cómoda que cualquier sitio donde Juan hubiera dormido. Fue a la plaza, pero Juan no estaba. Lo buscó por la terminal, por la cafetería de Don Nino, hasta que una señora que limpiaba el suelo dijo: «El niño. Se lo llevaron ayer. La policía pasó recogiendo a los chicos. Dicen que van a un albergue». Otavio sintió la sangre helarse. Salió como loco, manejando sin rumbo. Fue al albergue municipal. Entró exigiendo información, nombres, datos. «Juan, Juan de la calle, ¿dónde está?». La asistente social, asustada, respondió: «Tenemos muchos Juanes aquí. Edad, apellido». 10 años. No sé el apellido, pero tiene los ojos de su madre y la sonrisa más triste del mundo. Ella dudó. Luego lo llevó por un pasillo húmedo, con olor a desinfectante barato y esperanza olvidada. «Está aquí desde ayer». Y cuando abrió la puerta, ahí estaba Juan, sentado en un colchón, abrazado al carrito de madera como si fuera un tesoro. Al ver a Otavio, abrió los ojos como platos. «¿Qué hace usted aquí?». Otavio respiró hondo y dijo con la voz quebrada: «Vengo a buscar a mi hijo». Juan se congeló. No dijo nada. Solo dejó caer el carrito de la mano y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, hay momentos que lo cambian todo, que voltean la vida al revés. Pero también hay ese segundo exacto en que un niño pobre descubre que siempre fue millonario, de origen, de herencia y también de abandono. ¿Pero qué haría con esa verdad? Dicen que la familia es un lazo, pero hay lazos que unen y hay lazos que ahogan. Juan se quedó ahí, quieto, mirando a aquel hombre elegante que hasta 2 días atrás era solo otro cliente con zapatos sucios. Ahora decía ser su padre. P-A-D-E-R. Una palabra que Juan solo conocía de oír a otros gritarle en el parque o de verle en las tarjetas navideñas. Otavio extendió la mano, pero Juan no se movió. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo ahora? Otavio sintió el peso de esas palabras como ladrillo sobre la espalda. No respondió, pero ahí está su sabido amigo, que fue cobarde. Juan, Marina murió sola, sabía. Otavio cerró los ojos y sintió cada sílaba como una puñalada, pero no respondió. Murió y nadie vino a buscarla. Nadie lloró. Solo la dejaron ahí, como si no fuera nadie. Ni siquiera recuerdo su rostro, solo su olor. Silencio. Y ahora usted viene, con ropa bonita y olor a auto caro, diciendo que es mi padre. Otavio se arrodilló en el suelo frente a su hijo, con los ojos rojos y el alma abierta como herida. No puedo cambiar lo que hice, ni traer de vuelta a tu madre, pero puedo ser el hombre que ella creyó que yo podía ser. Dame esa oportunidad. Juan no respondió.
Se quedó ahí, inmóvil, las manos temblando, el carrito de madera en el regazo como si fuera un tesoro. En el albergue, el asistente social observaba todo en silencio, pero después de un tiempo llamó a Tobio a un rincón. ¿Usted quiere llevarse al niño? Sí. Entonces tendrá que pasar por un proceso. Adopción formal, prueba de ADN, evaluación psicológica. No es solo querer. Haré todo, pero él viene conmigo. Ella asintió. ¿Y él quiere? Otavio miró hacia atrás. Juan ahora observaba por la ventana, viendo pasar los autos como si el mundo estuviera en cámara lenta. Aún no lo sé, pero voy a esperar el tiempo que sea necesario. En los días siguientes, Otavio iba todos los días al albergue. Llevaba libros, comida, se sentaba en el suelo con Juan, jugaban dominó, hablaban de fútbol, reían, callaban, y poco a poco el niño fue bajando la guardia, porque por más que el corazón lo intente, no sabe odiar para siempre. Hasta que una tarde lluviosa, Juan preguntó, ¿por qué me pusiste el nombre de Juan? Otavio se sorprendió. ¿Cómo así? Lo leí en mi ficha. ¿Tú autorizaste el registro cuando mi mamá murió? Pero, ¿por qué Juan? Otavio sonrió con un nudo en el garganta. Porque fue el nombre que eligió tu madre, y era la única manera de estar presente, sin tener el valor de aparecer. Juan bajó la cabeza y por primera vez dejó que Otavio lo abrazara. Despacio, sin palabras, porque hay abrazos que lo dicen todo. La semana siguiente comenzaron los exámenes, las visitas técnicas, los informes jurídicos. El ADN confirmó lo que los ojos gritaban. Juan era hijo de Otavio, heredero legítimo de un imperio y de una ausencia también. La noticia, claro, se filtró. La prensa se delitó. Ejecutivo millonario reconoce hijo abandonado en las calles. Niño lustrabotas heredero de fortuna. El nuevo príncipe de la acera. Pero mientras los periodistas se frotaban las manos de alegría, Juan solo quería dormir sin miedo, comer sin prisa y ser llamado por su nombre, no por los clics. Otavio preparó una habitación hermosa para él, ventanas grandes, cama suave, libros por todos lados. Pero la primera noche que Juan pasó ahí, se quedó parado en la esquina, sin acostarse. ¿Está todo bien?, preguntó Otavio. Juan respondió, es que nunca he dormido en una cama de verdad. Me da miedo soñar demasiado y despertar de nuevo en la calle. Otavio se arrodilló, le quitó los zapatos y dijo, entonces sueña, y si despiertas en la calle, voy a ir a buscarte, todas las veces que se haga falta. Y allí, esa noche, Juan durmió, no como un niño rico, sino como un niño amado. Solo que la historia aún tenía mucho por doler, porque no todos querían que Juan heredara lo que le pertenecía por derecho. Y en el próximo capítulo vas a descubrir quién intentó impedirlo todo. La familia, amigo mío, es como un río. Tiene brazos que abrazan y brazos que ahogan. Y si hay algo que el dinero no puede comprar, es la aceptación dentro de la propia sangre. Cuando Otavio asumió públicamente a Juan como su hijo legítimo, los aplausos de la prensa fueron proporcionales a la tormenta que estalló dentro de la mansión de los Brandao. Porque los ricos, cuando escarban en el pasado, no solo encuentran fotos viejas, encuentran serpientes enrolladas en la caja fuerte. La primera en reaccionar fue Teresa, la hermana mayor de Otavio, una señora rígida, con cara de misa de séptimo día y corazón de junta directiva. «Esto es un absurdo, Otavio. ¿Perdiste el juicio? ¿Vas a meter a un niño de la calle en la línea de sucesión?» «No es un niño de la calle. Es mi hijo». «Tu hijo, qué conveniente. ¿Y justo ahora, después de viejo, decide ser padre?»
Estoy intentando reparar lo que destruí. ¿Reparar o garantizar que el nombre Brandao se vuelva el hazmerreír del país? Otavio no respondió. Sabía que con Teresa no se ganaba a gritos, pero lo que no esperaba era que ella moviera piezas en el tablero. Días después, Juan empezó a notar miradas diferentes entre los empleados, frases susurradas, sonrisas falsas. Una tarde, entró a la cocina y escuchó a una de las trabajadoras murmurarle a otra: «Dicen que solo está aquí por lástima, que pronto lo mandan de vuelta. O que es un montaje, ¿no? Los niños de la calle son así de vivos». Juan guardó silencio, volvió a su habitación y por primera vez pensó en huir. Otavio notó el silencio. «¿Qué pasa, hijo?» «Creo que no debería estar aquí». «¿Por qué dices eso?» «Porque cuando uno entra en un lugar que no es suyo, hasta la alfombra parece querer escupirte para afuera». Otavio se sentó a su lado y le contó algo que nadie sabía. «Cuando tenía tu edad, mi padre me dijo que si no me volvía un hombre fuerte, la familia me devoraría. Y por años creí que ser fuerte era no sentir nada. Hoy sé que la verdadera fuerza es cuidar, es proteger». Juan lo miró a los ojos. «Pero si nadie me quiere aquí, ¿vale la pena quedarme?» Otavio desostuvo el rostro. «Yo te quiero. Y mientras esté vivo, este lugar también es tuyo». Pero no todos pensaban así. Teresa, en silencio, contrató a un abogado. Presentó una solicitud judicial para investigar la paternidad, alegando que Juan podría ser un fraude intentando apoderarse de parte de la herencia. Y cuando Otavio se enteró, casi se desmaya. «¿Enloqueciste, Teresa? Estoy protegiendo la memoria de nuestra familia. Siempre fuiste débil con los sentimientos. ¿Ahora vas a dejar que un extraño lleve el nombre que papá construyó? Es mi hijo. Tiene mi sangre. Pero no tiene nuestra crianza. Es de la calle, Otavio. Va a destruirlo todo». Otavio se levantó. Por primera vez gritó a su hermana: «Ya está destruido, Teresa. Lo destruyeron el día que echaron a Marina embarazada y la dejaron morir sola. Ustedes mataron esta familia antes de que Juan naciera». Silencio. Ella no respondió. Solo se marchó, haciendo sonar los tacones contra el suelo, como quien se niega a oír el eco de su propia conciencia. Pero el daño ya estaba hecho. La justicia exigió nuevos exámenes, revisión documental, intervención del Ministerio Público. Juan volvió a ser titular de noticias. Heredero o impostor. Niño del asfalto puede perder fortuna. Familia Brandao en guerra por la sangre. Y en medio de todo eso, Juan se callaba. Hasta que una noche desapareció. Sin dejar carta, sin mochila, sin pistas. Otavio recorrió la ciudad. Llamó a la prensa, a la policía, contrató detectives. No se llevaría el dinero. Nunca le importó eso. Solo se llevó el dolor. Murmuró, mirando por la ventana. Y mientras el padre lloraba, Juan caminaba por las calles frías, con el corazón ardiendo de rabia y abandono. Porque no hay riqueza mayor que el amor, pero tampoco hay pobreza peor que ser rechazado por quien debía proteger que. Y lo que Juan va a hacer ahora es algo que nadie imagina. Juan caminó sin mirar atrás. No se llevó nada, ni el carrito de madera, ni la ropa nueva, ni el apellido que apenas había empezado a aprender a cargar. Solo llevó lo que siempre había cargado: el peso de no pertenecer a ningún lugar. Caminó por avenidas demasiado iluminadas para quien viene de la oscuridad. El viento cortaba como navaja, pero ya no sentía frío. El corazón se había congelado por dentro. Durmió a la acera del mismo restaurante donde conoció a Otavio. Miró la fachada como quien observa un recuerdo que se volvió mentira. Todo fue un engaño. Susurró.
Por la mañana, lo despertó un empujón seco de un guardia de seguridad. «¡Circula, chaval! Aquí no es refugio». Juan se levantó despacio, sin discutir. Solo bajó la cabeza y siguió. Volvió a hacer lo que sabía, lustrar zapatos, pero ahora sin voz. Sin voz, solo con ojos vacíos, como los de Marina cuando le echaron de los Hacienda. Pasaron los días, 1, 2, 3, y Otavio se hundía. Canceló reuniones, dejó de comer, de dormir, de vivir. La prensa especulaba. Padre millonario pierde al hijo otra vez. Fuga o rechazo. Pero nadie sabía lo que realmente dolía. El miedo de haber perdido la oportunidad de hacer lo correcto. Lo tuve en mis brazos y no supe sostenerlo, murmuraba Otavio, hablando consigo mismo como un loco. Mientras tanto, Juan reencontraba viejos rostros de la calle, gente que compartía lo poco que tenía. Uno de ellos era Pedrón, un exhabitante de la calle que vivía en una choza de madera bajo el puente. «Pensé que te habías ido para siempre, chaval», dijo, al verlo llegar. «Lo intenté, pero no era mi casa». «¿Te adoptaron?» «Más o menos». Pedrón le ofreció pan duro y café tibio. Se sentaron en un escalón sucio, y ahí Juan se desahogó. «Yo creí que, no sé, que finalmente alguien me quería. Pero ni su familia me aceptó. Dijeron que solo era un chico de la calle, buscando sacar ventaja. ¿Y lo eres?» «Solo soy un niño que quería tener un padre». Silencio. Pedrón aspiró fuerte el humo de su cigarro barato y dijo: «¿Sabes qué me salvó cuando quise rendirme?» «¿Qué?» «Un perro». Apareció un callejero, sucio, herido. Se acostó a mi lado y se quedó. No me juzgó, no preguntó de dónde venía. Solo se quedó. A veces uno solo necesita eso, que alguien se quede. Juan miró al cielo nublado y sintió lo que nunca antes había sentido: rabia. Pero no de Otavio, de sí mismo, por haber creído, por haber soñado. Y por la noche, cuando la lluvia cayó, Juan se refugió bajo una lona azul agujereada, y ahí, con el cuerpo empapado, escribió en un papel mojado lo único que podía expresar: «Perdón, pero no estoy hecho para vivir sobre alfombras de mármol. Yo soy de la calle, y la calle no miente». Mientras tanto, Otavio recorría cada callejón, cada plaza, cada albergue. Mostraba fotos, ofrecía recompensas, repartía volantes con la cara del hijo que el mundo parecía querer borrar de nuevo. Solo tiene 10 años. No puede desaparecer así. Y entonces recibió una llamada. «Doctor Otavio, encontramos a un niño con las características que usted escribió. Está en un centro de salud con fiebre alta. Durmió bajo la lluvia». Otavio voló hasta ahí. Entró corriendo como un padre desesperado y encontró a Juan en una cama simple, con sábanas rotas y el corazón perdido. El niño, con los ojos cerrados, murmuraba entre el delirio de la fiebre: «Mamá, llévame de aquí». Otavio se arrodilló al lado de la cama. Lloró en silencio. «No, no quiero perderte otra vez». Tomó en la mano, la apretó fuerte. Por primera vez, no como empresario, ni como heredero, sino como padre. «Si despiertas, lo dejo todo. La empresa, el cargo, el dinero. Pero a ti no te dejo». Y ahí, en medio del sonido de los monitores y el goteo lento del suero, el silencio del cuarto parecía más verdadero que... Hay dolores que no gritan, pero consumen por dentro, como vela encendida en la oscuridad. Así estaba Juan,
apagándose despacito, como quien desaparece para no molestar más. El centro de salud era sencillo. Camas de hierro, paredes desconchadas, fuerte olor a alcohol mezclado con esperanza vencida. Y allí, en medio de ese escenario de abandono, Juan dormía. O mejor dicho, luchaba contra una fiebre que parecía querer llevárselo lejos. Otavio no se movió de su lado. Durante 3 días y 3 noches se sentó en la misma silla de plástico. Traje, nada. Apariencia, ni se acordaba. Cabello despeinado, ojeras profundas y mirada perdida, porque allí no estaba el empresario. Estaba el padre, un padre roto. «Despierta, Juanito», murmuraba. «No tienes que perdonarme ahora, ni mañana. Solo despierta, hijo. Dame esa oportunidad». Los médicos decían que era neumonía, de las fuertes, de esas que atacan a quien ya estaba débil antes de enfermar. Juan no reaccionaba, y el tiempo parecía un enemigo escondido detrás del reloj. En el tercer día ocurrió algo. Otavio sostenía la mano del niño cuando sintió un leve movimiento, casi imperceptible, como si la vida se desperezara adentro. ¿Juan? Los párpados temblaron. Lentamente, los ojos se abrieron rojos, perdidos, desenfocados. ¿Dónde estoy? Otavio contuvo el llanto. «Estás conmigo. Estás a salvo. Estás en casa». Juan miró alrededor, intentó sentarse, tosió fuerte, el cuerpo débil, la cabeza mareada. «¿Por qué? ¿Por qué viniste?» Otavio respiró hondo, sacó un sobre arrugado del bolsillo, extrajo la carta de Marina y la colocó en sus manos. «Porque tu madre me perdonó antes de que yo siquiera pidiera perdón, y tú eres lo único correcto que dejé pasar como si fuera un error». Juan leyó, despacio. Las manos temblaron. Las lágrimas cayeron antes de que terminara de leer. Ella creía en ti, incluso cuando yo no lo merecía. ¿Y tú todavía crees que soy tu hijo, incluso con lo que están diciendo?» Otavio apoyó la frente contra la suya y dijo con voz firme: «No eres mi hijo porque un papel lo diga. Lo eres porque mi corazón gritó cuando te vio. Y ahora que te encontré, nadie me va a separar de ti, ni el mundo, ni la sangre podrida de nuestra familia, ni tú mismo si vuelves a intentar huir». Juan lloró. Lloró como nunca antes. No era celo fiebre. Era el pasado saliendo por los ojos. Era el alma lavando lo que se había ensuciado por dentro. Los médicos entraron. Otavio se apartó un poco. «Va a estar bien», dijeron, «pero necesita reposo, buena alimentación y seguimiento. Tendrá todo eso. Y más», respondió Otavio. 2 días después, Juan fue dado de alta, pero no quiso volver a la mansión. Todavía no. «¿Puedo ir contigo a otro lugar, uno que sea solo nuestro?» Otavio entendió. Lo llevó a una casa pequeña en el campo, antigua, que mantenía cerrada desde hace años. Allí, sin lujos, sin sirvientes, sin presión, comenzaron a conocerse de verdad. Pasaban el día jugando ajedrez, sembrando una hortaliza, escuchando radio viejo y contando historias. Y con cada sonrisa de Juan, Otavio veía volver un pedazo de Marina. Hasta que un día, durante el desayuno, Juan preguntó: ¿Y si nunca quiero usar tu apellido? Otavio sonrió con serenidad. «Entonces, creamos otro, uno solo nuestro, porque más importante que el apellido es quién elige ser». Juan pensó. Bebió su leche con chocolate. «Entonces, llámame Juan, solo Juan, el que lustra zapatos y escucha a la gente». Otavio extendió la mano. Trato hecho. Y allí sellaron un pacto, no de herencia, sino de amor. Pero, ¿recuerdas a Teresa?
Ella no había olvidado y ahora preparaba el golpe final. Porque si hay alguien que no soporta ver al amor vencer, es quien vive abrazado al poder. No hay espejo más cruel que un niño con hambre. Y Juan lo sabía. Había pasado por la calle, había visto la indiferencia. Y ahora, con una vida transformada, entendía algo que nadie le había enseñado en libros. Quien sufre no necesita limosna, necesita dignidad. Fue entonces cuando, con solo 11 años, propuso algo que sacudió al país. Quiero abrir un lugar donde los niños como yo puedan aprender a cuidarse solos. ¿Cómo así? Un espacio donde aprendan a cocinar, coser, escribir, defenderse, hablar en público, donde puedan ser escuchados. Pero eso es enorme. Yo no quiero algo enorme, papá. Quiero algo justo. Y así nació la idea de la Casa del Eco, un centro comunitario creado con fondos de la Fundación Marina, donde cada niño podía ser acogido como alguien que merece, no como alguien que recibe. El proyecto comenzó con una casita en el centro, pero en 6 meses ya había 10 unidades. Juan iba a todas, jugaba, enseñaba, escuchaba. Una vez un reportero le preguntó, ¿por qué Casa del Eco? Juan sonrió. Porque el eco solo existe cuando alguien grita, y estos niños necesitan que el mundo los escuche de vuelta. El país se conmovió, pero los ricos se incomodaron. ¿Qué pretende ese niño?, murmuraban en círculos cerrados. Se está volviendo un símbolo, y los símbolos son peligrosos. Porque en un país donde el silencio siempre fue cómodo para los privilegiados, Juan se había convertido en una grieta en la pared del olvido. Y eso, amigo mío, iba a tener un precio. Juan nunca olvidó el sonido de la puerta oxidada del albergue. Era un chirrido largo, triste, como si el propio lugar llorara cada vez que se abría para recibir a otro niño abandonado por el mundo. Ahora, años después, volvió allí, pero no como un niño. Regresó como símbolo, como nombre, como voz. El edificio seguía siendo el mismo. Paredes amarillentas, suelo desgastado, funcionarios corriendo de un lado a otro con más papeles en la mano que esperanza en el corazón. Pero algo había cambiado en el aire. Los niños, al verlo, primero se callaron, luego susurraron, y al final corrieron hacia él uno a uno. ¿Es él, el niño de la tele? ¿El que se volvió hijo de rico? ¡Huele a perfume! Juan se agachó. Se rió. No, huelo a pan con mantequilla. ¿Alguien tiene? Rieron juntos, como si el tiempo hubiese abierto una rendija para que la alegría pasara. La directora del albergue, una mujer agotada, pero firme, nos recibió emocionada. Nunca pensé que volverías. Nunca me fui. Solo salí a buscar herramientas. Y sacó una carta del bolsillo. Se le entregó con las manos firmes. A partir de hoy, este albergue forma parte de la Fundación Marina. Será reformado, renombrado, y nadie aquí volverá a dormir con hambre. Ella sostuvo el papel como si fuera un milagro impreso. ¿Pero por qué, Juan? Porque si me hubiese quedado un mes más aquí, tal vez no habría resistido. Quiero que el próximo Juan resista más que yo. Esa misma semana comenzaron las obras. No solo allí, sino en otras 20 unidades por todo el país. Juan empezó a viajar constantemente, no como político, ni como estrella, sino como alguien que conocía de cerca el ruido que hace el abandono dentro del pecho. Fue invitado a debates, premiado en congresos, aplaudido por líderes mundiales, pero nunca dejó de volver al restaurante donde todo comenzó, donde lustró el zapato de su propio padre. Una noche entró de nuevo. Se sentó solo, pidió el plato más sencillo del menú. El camarero, joven,
No lo reconoció. ¿Desea algo más? Juan sonrió. Solo silencio y café. Pero tranquilo, yo pago. Ahora puedo. El camarero sonreía sin entender. Afuera, Otavio lo esperaba en el coche. Canas, mirada serena, una paz que solo quien ha vivido todas las heridas puede llevar sin doblarse. «Vamos, vamos». Y se marcharon, padre e hijo, sin prisa, porque la vida ya no era una carrera, era camino. La casita en el campo, que antes parecía pequeña, ahora era un universo. Juan había transformado ese hogar sencillo en un lugar de reconstrucción, de sanación, no solo para él, sino principalmente para Otavio. El viejo empresario, ahora más padre que magnate, cambió las reuniones por hamacas en la terraza, las ganancias por hortalizas en el jardín y los contratos por conversaciones al atardecer. Ya no usaba traje ni reloj de oro. Usaba tiempo. Y el tiempo para él ahora era el bien más valioso. Juan también cambiaba. Estaba creciendo. La voz se le hacía más grave, los hombros se ensanchaban, pero lo que más llamaba la atención era la forma en que encargaba el mundo sin perder la ligereza. Seguía despertándose temprano, limpiando su cuarto con la misma disciplina del albergue y escribiendo cartas a mano cada noche. Esas cartas las guardaba en una caja de zapatos vieja, la única en que insistió en conservar. Una caja con el nombre de su madre garabateado en la tapa. Nadie las leía, ni él mismo, pero las escribía como si fuera un ritual sagrado, como si cada línea fuera un ladrillo reconstruyendo un templo dentro de sí. Otavio, por su parte, cargaba un dolor silencioso. A pesar de la paz aparente, el peso de décadas de omisión a veces regresaba en forma de insomnios, suspiros largos y miradas perdidas. Cierta noche, al pasar frente a la puerta del cuarto de Juan, lo oyó leyendo en voz alta una carta recién escrita. «Hoy, mamá, vi a papá llorando mientras miraba un rosal. Él cree que disimula bien, pero yo lo veo. A veces camina como quien carga otro cuerpo en la espalda. Creo que es su yo antiguo, el que intenta enterrar, pero poco a poco lo va dejando caer. Y cada vez que lo hace, lo amo más». Otavio cerró los ojos, apoyó la frente en la puerta de madera, lloró en silencio, por primera vez no por culpa, sino por gratitud. A la mañana siguiente, entró al cuarto de Juan y le dejó sobre el escritorio un envolto con su caligrafía temblorosa. Era breve, pero pesado. «Hijo, nunca tuve el valor de escribirle a tu madre. Hoy te escribo a ti, porque sé que tú eres la mitad de ella. Tú me enseñaste a vivir sin tener que olvidar quién fui. Te amo. Otavio». Juan lo leyó, lo dobló con cuidado y, como siempre, lo guardó en la caja de Marina. Ahí, en ese espacio sagrado, Otavio fue, al fin, acogido. Pero el destino, el destino nunca descansa, siempre quiere probar la fe de los que creen haber encontrado paz. Fue una tarde templada, cuando Juan recibió un billete misterioso dejado en la puerta de casa. Sin remitente, sin nombre, solo una frase. «Ella volverá. Y no traerá flores». Juan lo supo de inmediato. Se trataba de Teresa. Y lo que venía a continuación amenazaría todo lo que él y Otavio construyeron. Teresa Brandau no era de retroceder. Estaba hecha de acero. Del tipo que no se dobla, no llora, no cede. O lo estaba. Llegó una tarde gris, en un coche negro, con vidrios polarizados. Bajó despacio, sola, sin guardaespaldas, sin abogado.
sin maquillaje. Juan la vio desde lo alto del porche. No sintió rabia ni miedo. Sintió una extraña forma de lástima. Octavio salió enseguida. Se detuvo frente a ella. Se miraron durante segundos eternos. Vine porque ya no soporto el silencio. Nunca soportaste el ruido de lo verdadero, respondió Octavio. No vine a discutir. Vine a despedirme. Juan, al oír eso, bajó las escaleras y se colocó frente a su tía. Ella lo miró. Con ojos hundidos, sin maquillaje, sin postura, solo piel y huesos de culpa. ¿Me odias? Juan respondió con una serenidad desconcertante. No, solo te vi con ojos de niño y tú nunca me devolviste la mirada. Ella se estremeció. No sabía cómo lidiar contigo. Eras una amenaza para lo que yo creía que era estabilidad. Pero ahora solo veo a un niño que venció. Y yo fallé en ser humana. Octavio suspiró. Bajó la guardia. ¿Y por qué la carta anónima? ¿Por qué la advertencia? Porque el resto de la familia quiere recuperarlo todo. Dicen que manipulaste a la prensa, a la justicia, y que Juan fue usado como peón emocional. Van a abrir un nuevo proceso e intentarán invalidar todo. ¿Y tú? ¿Estás con ellos? No. Esta vez no. Solo vine a avisar y a pedir una cosa. ¿Qué cosa? Ella miró a Juan, por primera vez con humanidad en los ojos. Que me dejes ver de cerca al hombre en que te has convertido. Juan asintió. No dijo nada, pero caminó hasta la puerta y la abrió. Ella entró, sin gloria, sin poder, solo con los escombros de un imperio que ella misma ayudó a derrumbar. Se quedó ahí 2 días, sentada en la sala, ayudando a hacer té, escuchando radio, viendo a Juan jugar con niños de un proyecto social. Y al irse, dejó un sobre. Dentro, el testamento. Donaba el 100% de lo que poseía a la Fundación Marina. Y en el billete, no tuve hijos. No tuve alma. Pero quiero dejar al final algo que sirva a quien aún puede sentir. Perdóname si puedes. Teresa. Los años pasaron con la suavidad de una brisa que no se siente, pero deja el cabello en desorden. Juan cumplió 18 años. No hubo fiesta lujosa, ni lentejuelas, ni discursos políticos. Solo un desayuno sencillo con pan caliente, leche espumosa y una carta. Octavio le entregó el sobre, temblando. Esto es para ti. Lo he escrito muchas veces y borrado muchas más. Juan lo abrió. Leyó en silencio. Era el testamento. Octavio le dejaba todo. Empresas, propiedades, cuentas. Pero eso no fue lo que le hizo temblar el alma. Fue la última frase. Te dejo todo lo que construí, pero lo que realmente vale, tú ya lo traías desde que te vi por primera vez. Juan no dijo nada, solo lo abrazó. Largo, silencioso, de esos abrazos que parecen eternos. En los meses siguientes, Octavio comenzó a enfermar. No era una enfermedad exacta. Era como si el cuerpo, después de tanto resistir, finalmente pidiera descanso. Juan no lo llevó a hospitales caros. Lo llevó a la casita del campo.
Ahí, entre las plantas, los libros viejos y las cartas guardadas en la caja de Marina, cuidó de él con la misma dedicación con la que cuidó de los otros niños de la calle. Una mañana, al entrar en el cuarto, lo encontró dormido para siempre. No hubo llanto desesperado, ni gritos. Solo una lágrima lenta que resbaló por la mejilla de Juan y cayó sobre la mano del hombre que un día no supo ser padre, pero terminó siendo todo lo que un hijo podría pedir. El funeral fue íntimo, sin prensa, sin cámaras. Juan tomó la palabra. Vestió una camiseta blanca y jeans. Octavio Brandao fue muchas cosas, pero para mí fue alguien que tuvo el coraje de volver atrás. Y ese, mis amigos, es el mayor acto de grandeza que un hombre puede tener. En el ataúd, además de flores, Juan dejó una carta. Papá, gracias por haberme encontrado, pero sobre todo, gracias por no haberme soltado cuando fue más difícil. Y cerró el cajón con una sonrisa. No de despedida, sino de reconocimiento. Era una tarde cualquiera. Juan estaba en una de las casas del Eco enseñando a unos niños a hacer jabón con aceite reciclado. Reían, se ensuciaban, se sentían útiles. De pronto, una camioneta negra se detuvo frente a la puerta. 3 hombres bajaron. Trajes oscuros, relojes caros, miradas frías. Buscamos a Juan Brandon. El coordinador del centro se puso de pie, tenso. ¿Qué asunto tienen con él? Judicial. Tenemos autorización para llevarlo. Juan salió de la sala. Caminó tranquilo, sin miedo. Soy yo. Uno de los hombres le entregó un documento. Citatorio judicial por sospecha de fraude, manipulación de fondos públicos y falsedad ideológica. El país enmudeció. La prensa explotó. El niño símbolo ahora es acusado. ¿Juan era solo una estrategia de imagen? Octavio estalló. Esto es una farsa, una persecución. Están queriendo destruirlo porque tiene voz. Juan, en cambio, permaneció calmo. ¿Y si esta es la oportunidad que necesito para que el mundo me escuche de verdad? Fue llevado a una audiencia pública, transmitida en vivo. Millones de personas vieron a aquel niño entrar en la sala con una chaqueta de vaciado grande, el cabello desordenado, pero los ojos firmes como roca. El fiscal intentó humillarlo. ¿No cree que fue manipulado para ocupar un lugar que no era suyo? Juan respiró y dijo con voz clara: ¿sabe qué lugar era mío? El del suelo, donde dormí durante 7 años. Ese nadie me cuestionó. Pero ahora que tengo voz, quieren saber si la merezco. La sala enmudeció. No estoy aquí porque me lo regalaron. Estoy aquí porque resistí. Y si alguien cree que no merezco estar de pie, que venga a quitarme el suelo. Aplausos, lágrimas y silencio. Juan había vencido de nuevo. La justicia archivó el caso. La opinión pública se volcó en apoyo. Pero Juan aprendió algo ese día. La lucha no se acaba cuando se vence. Se acaba cuando se esconde. Y él nunca más se iba a esconder. Octavio Brandao había sido muchas cosas: empresario, magnate, influenciador, líder, pero ahora era solo una cosa: padre. Y eso le exigía más coraje que cualquier junta de accionistas. Juan crecía, el rostro cambiaba, la voz se hacía más grave, pero había algo en él que seguía siendo niño: el miedo de ser dejado otra vez. Cierta noche, cuando Juan cumplía 12 años, Octavio lo llevó a la playa.
Se sentaron en la arena, frente al mar. ¿Por qué me trajiste aquí? Porque aquí fue donde tu madre me dijo que estaba embarazada. Juan se quedó quieto, mirando las olas. ¿Y qué hiciste? Corrí, como un cobarde. Silencio. Y hoy me siento tan orgulloso de ti, hijo, que me duele no haberte abrazado antes. Juan lo miró, con los ojos húmedos. Entonces, hazlo ahora, no esperes más. Otavio tembló. Sus brazos eran torpes, duros. No sabía abrazar, pero lo hizo. Y por primera vez, Juan se permitió llorar en el pecho de su padre. Lloró por Marina, por la calle, por el miedo, por los zapatos lustrados y las veces que durmió sin nombre. Y Otavio entendió que el amor no es disgusto, es gesto, es presencia. Desde ese día, no hubo noche en que no lo abrazara antes de dormir. Porque el padre que no sabe abrazar solo es un hombre con el corazón dormido. Y Otavio al fin había despertado. Años después, en un teatro abarrotado, un hombre sube al escenario. Traje sencillo, zapatos lustrados, cabello entrecano, voz firme. Buenas noches. Me llamo Juan. Y sí, una vez fui un niño de la calle. El público lo ovaciona, no por pena, sino por respeto. Juan se convirtió en conferencista, escritor, fundador de más de 100 casas del eco. Reformó leyes, inspiró generaciones, pero nunca dejó de hacer una sola cosa: lustrar zapatos. Siempre llevaba consigo un pequeño kit y antes de cada conferencia elegía a alguien al azar en la fila y lustraba sus zapatos. Cuando le preguntaban por qué, respondía: porque fue arrodillado que aprendí a mirar al mundo de frente. En una entrevista final, poco antes de cumplir 40, un periodista le preguntó: ¿cuál es tu mayor logro? Juan pensó, miró al horizonte y dijo: haber aprendido a amar a quien me rechazó y haber sido amado por quien no sabía cómo hacerlo. Silencio. ¿Y qué mensaje le dejas al mundo? Que el brillo verdadero no está en el zapato, está en quien decide agacharse para cuidar del otro. Y así, Juan se levantó. No como un millonario, no como un huérfano, sino como el niño que un día lustró zapatos, sin saber que en realidad estaba lustrando su propio destino.